Este postre de manzana y frutos secos es una auténtica delicia, ideal para Año Nuevo. Se prepara en solo 5 minutos y con 2 huevos, 3 yogures y 2 manzanas. Tenéis que probarlo. Necesitas 2 huevos medianos, 3 cucharadas de azúcar, que son 45 gramos. Tienes que batir muy bien los huevos con el azúcar y añadir 3 yogures. Mis yogures son griegos y pesan 125 gramos cada uno. Si te gustan las recetas fáciles y económicas, no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar las notificaciones con la campanita. Tres cucharadas de mantequilla derretida. Y 1,5 cucharadas de harina de trigo común, todo uso. También la puedes sustituir por maicena. Mi molde es de 20 por 20 centímetros. Vierte la mezcla en el molde y precalienta tu horno a 180 grados con calor superior e inferior. Por último, necesitas 2 manzanas. Tienes que partirlas en láminas finas. Yo no las he quitado la piel. La manzana se oxida muy rápido. Puedes poner por encima un poquito de zumo de limón para que no cambie de color. He puesto por encima de la manzana un poquito de mantequilla derretida, azúcar, un poquito de canela en polvo y frutos secos y pasas. Las pasas las tenéis que hundir porque si no en el horno se queman. Mételo en el horno con calor superior e inferior a 180 grados 50 minutos. Espero que te haya encantado esta receta. Si quieres apoyar mi canal, no te olvides de dejarme un buen like a este vídeo y un comentario por aquí abajo. 3 ingredientes y 5 minutos es lo que necesitas para preparar esta delicia. Precalienta tu horno a 200 grados con calor superior e inferior. Necesitas 6 huevos medianos. Si te gustan las recetas fáciles y económicas, no te olvides de suscribirte a mi canal. Tres cucharadas colmadas de azúcar. Tienes que batir los huevos con el azúcar hasta que dupliquen su volumen. Más o menos 1 minuto. Añade 200 gramos de queso crema tipo Filadelfia. Y por último, 300 mililitros de leche.
Mi molde es de 20 por 20 centímetros. Pon papel de horno en el molde. Puedes mojarlo un poquito en agua para que sea más manejable. Vierte la mezcla en el molde pasándola por un colador y mételo en el horno a 200 grados unos 35 minutos. Cuando lo saques del horno, guárdalo en el frigorífico 2 horas. Espero que te haya encantado esta receta. 5 ingredientes y 5 minutos es lo que necesitas para preparar esta delicia. Es increíble cómo una receta tan sencilla está tan deliciosa. Necesitas 200 gramos de galletas de chocolate, tienes que triturar las galletas hasta hacerlas polvo. También he puesto a mis galletas nueces y almendras trituradas. ...80 gramos de mantequilla derretida. Mezcla muy bien la galleta y la mantequilla hasta conseguir la textura de arena mojada. Mi molde tiene 22 centímetros de diámetro. Vierte la galleta en el molde. Presiona con una cuchara y con un vaso hasta cubrir entero el molde. Guárdala en el frigorífico 10 minutos. Necesitas 200 gramos de queso crema. Y 200 gramos de Nutella. Mezcla muy bien el queso con la Nutella durante 2 minutos. Vierte la mezcla encima de la base de galleta. Guarda en el frigorífico 4 minutos. Necesitas 200 mililitros de nata o crema para batir. Tienes que montar la nata con tu batidora unos 2 minutos y añadir 3 cucharadas de azúcar glass o icing sugar. La nata está montada cuando la salen unos piquitos y puedes dibujar sobre ella. Añade 200 gramos de queso crema, tipo Filadelfia. Mezcla 10 segundos la nata con el queso. Pon la nata encima de la mezcla de Nutella. He puesto por encima frutos secos, nueces, almendras, crocanti de almendra y un poquito de fruta confitada en trocitos. Guarda en el frigorífico 1 hora. También puedes decorarla con un poquito de chocolate derretido. Espero que te haya encantado esta receta. Si quieres apoyar mi canal, no te olvides de dejarme un buen like a este vídeo y un comentario por aquí abajo.
Si no te quieres perder mi próxima receta, puedes suscribirte gratis. Hasta el próximo vídeo, amigos. Este delicioso pudding de pan y manzana se prepara en solo 3 o 4 minutos y solo con 5 ingredientes. Está delicioso, tenéis que probarlo. Si te gustan las recetas fáciles y económicas, no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar las notificaciones con la campanita. Una receta muy fácil, muy rápida, muy económica y lo más importante, riquísima. Calienta a fuego medio 600 ml de leche, 200 ml de nata, hiel de limón y de naranja y un palito de canela y 150 gramos de azúcar, que es 3/4 partes de una taza. Tienes que calentarlo a fuego medio hasta que comience a hervir. En otra cazuela calienta 50 gramos de mantequilla y 2 manzanas peladas en trocitos. A fuego medio unos 7 minutos con 3 cucharadas de azúcar, que son 45 gramos. Cuando la leche comience a hervir, apaga el fuego. Cuela la leche en un bol y precalienta tu horno a 180 grados con calor superior e inferior. Añade los trocitos de manzana caramelizada y por último 6 huevos medianos de uno en uno. He puesto 4 valencianas, que son como magdalenas. También puedes poner 2 trocitos de pan duro del día anterior. Mezcla muy bien con tu varilla, que empape bien el pan o la bollería. Pon caramelo líquido en tu molde. Si no tienes, puedes hacerlo con 4 cucharadas de azúcar en una sartén a fuego medio sin moverlo. En 3 minutos estará listo. Vierte la mezcla encima del caramelo y tapa el molde con papel de aluminio o, si usas una flanera, con su tapa. Pon tu molde encima de una bandeja con 2 centímetros de agua hirviendo. Y mételo en tu horno a 180 grados 1 hora. Cuando lo saques del horno, guárdalo en el frigorífico 4 horas. Y listo. Es una auténtica delicia. Si quieres apoyar mi canal, no te olvides de dejarme un buen like a este vídeo y un comentario por aquí abajo. Hasta el próximo vídeo, amigos. Este delicioso postre navideño se prepara en solo 5 minutos. Sin huevo, sin harina, sin leche condensada, sin gelatina. Este pastel es para 14 personas y solo con 5 ingredientes. Una receta muy fácil, muy rápida, muy económica y lo más importante, riquísima. Necesitas bizcochos de soletilla,
Pon 2 cucharadas de café soluble en 250 mililitros de agua hirviendo y 1 cucharada de azúcar. Deja que se enfríe el café y unta tus bizcochos en él. Pon los bizcochos en el molde como base de la tarta. Si te gustan las recetas fáciles y económicas, no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar las notificaciones con la campanita. Necesitas 250 gramos de queso mascarpone y 200 gramos de chocolate negro derretido. 2 cucharadas de azúcar glass. Tienes que mezclar estos 3 ingredientes muy bien y batir durante 2 minutos. Pon el chocolate encima de los bizcochitos y alísalo. Ahora tienes que poner otra capa de bizcochitos untados en café. Necesitas 300 mililitros de nata o crema para batir. La nata tiene que estar fría. Monta la nata con la batidora 2 minutos a velocidad media. Añade 2 cucharadas de azúcar glass. Y 250 gramos de queso mascarpone. Vierte la nata encima de la segunda capa de bizcochitos. Para decorar he puesto una última capa de bizcochos untados un poquito en café, crocanti de almendras y cacao puro en polvo. Guarda en el frigorífico 2 o 3 horas y listo. Está delicioso, tenéis que probarlo. Espero que te haya encantado esta receta. Si quieres apoyar mi canal, no te olvides de dejarme un buen like a este vídeo y un comentario por aquí abajo. Si no te quieres perder mi próxima receta, puedes suscribirte gratis. Hasta el próximo vídeo, amigos. Este delicioso postre se prepara en solo 2 minutos con 2 huevos, 3 yogures y 2 manzanas. Muy suave, muy cremoso. Está riquísimo, tenéis que probarlo. No te olvides de compartir este vídeo con tus amigos. Necesitas 2 manzanas. Tienes que pelarlas y partirlas en trocitos. Unos daditos de mantequilla y 1 cucharada de azúcar. Mételo en el microondas 3 minutos. Necesitas 2 huevos medianos, 3 cucharadas de azúcar, que son 45 gramos,
3 yogures. Mis yogures son griegos y pesan 125 gramos cada uno. Una cucharadita de esencia de vainilla y 2 cucharadas de mantequilla derretida. Esto es opcional, puedes poner 1 cucharada y media de maicena o de harina de trigo. Vierte la manzana en la mezcla. Puedes dejar los trocitos de manzana o batir con la batidora. Precalienta tu horno a 180 grados con calor superior e inferior. Mi molde es de 20 por 20 centímetros. Vierte la mezcla en el molde. También he puesto pasas y crocanti de almendras. Mételo en el horno a 180 grados 40 minutos. Espero que te haya encantado esta receta. Si quieres apoyar mi canal, no te olvides de dejarme un buen like a este vídeo y un comentario por aquí abajo. Si no te quieres perder mi próxima receta, puedes suscribirte gratis. Hasta el próximo vídeo, amigos.